Ritmo de viajero, bienvenido a un nuevo video. Estamos de nuevo en el aeropuerto de Tenerife Norte. Nos vamos de escapadita. Esta vez vamos a las Islas Baleares. Toca Palma de Mallorca. Está mi hermano ahí de vacaciones. Hoy es viernes por la tarde. Tenemos un vuelo a Barcelona porque tenemos escala ahí, y después otro vuelo a Palma esta noche. Llegaremos muy tarde, sobre las 11:30 por ahí. Así tendremos mañana sábado, domingo y lunes completo para disfrutar, y regresamos el martes por la mañana. Así que Palma de Mallorca, let's go. Estamos en Barcelona. Me he llevado un susto nada más aterrizar. Veo que mi vuelo con conexión a Palma se había retrasado más de 3 horas y salía a la 1:55 de la madrugada en vez de las 10:40. Enseguida me vine aquí porque aterrizamos con antelación, que había un vuelo que salía ahora a las 9:30, pero está en overbooking. Pero al final el retraso de momento es solo media hora. Ha cambiado de nuevo. Vamos a ver si hay suerte, cruzar los dedos y poder llegar sobre las 12:15 a Mallorca. Después de avisar varios retrasos, cambio de horario, son las 11:40, estamos en el avión. Se supone que vamos a despegar a las 12:10. Vamos a ver. Por fin estamos en Mallorca, acabamos de aterrizar. Es el vuelo más corto que he hecho en mi vida. 24 minutos desde que hemos despegado de Barcelona hasta aterrizar aquí. Ahora, todavía nos queda camino, son las 12:30 de la noche. Tenemos 45 minutos hasta Cala Figuera, que es nuestro destino final. Voy a quedar con mi hermano, que me está esperando ahí fuera, me viene a buscar. Vamos a salir. Una de recogida de equipaje. Vamos por fuera del aeropuerto, es bastante grande, hay un parking ahí son los taxis. Vamos a ver si busco a mi hermano, a ver dónde está. Por aquí en la zona de recogida rápida. Está el hermano por aquí con el cochecito. Yes. Hemos llegado. Aquí está el apartamentito, súper tranquilo. Vamos a entrar para el room tour. Ahí veo que es la cama donde voy a dormir. Aquí está el baño, duchita, la habitación principal. Aquí, salón, camita, la cocina. Buenos días, son las 8:30. Vamos a descubrir la vista aquí, maravillosa. Pedazo de vista aquí. A las 10:15 de la mañana hace un calor tremendo ya, más de 30 grados. Hoy va a haber 37, súper caluroso. Aquí es el pueblito, es muy tranquilo, realmente el apartamento está aquí, el mar ahí, y es súper relax. Ahí está el coche. Vamos a ir a ver el mercado. Hemos llegado en Santanyí. Muy bonito el pueblo, pero hace un calor abrasador. Son casi las 11 de la mañana y insoportable. No corre aire ni nada. La calle es muy bonita, muy típica. Vamos a ir a buscar el mercado, que creo que está ahí al final. Parece que era la lavandería de la época del pueblo. Ahí empieza el mercado, muy típico del pueblo, me gusta. Vinos artesanos. Mercadito típico así, un ambiente muy relajado. Venden ropa. Una tienda muy guapa, que era como un bar. Empieza a haber mucha gente aquí. Vemos ahí la iglesia. El zumito de naranja, 3,80 al pequeño, 4,80 al grande. Aquí es muy típico esas cestas hechas a mano. La callecita que está rodeando la iglesia. Muchas cosas hechas a mano, calzados. Está el mercado full. Del calor se ha llenado, el mercado está súper lleno. Se ve que es muy típico venir aquí. Mucho turismo alemán, pero hay un poco de todo. Panadería casera. Esto tiene una pinta, parece que es con pistacho. Charcutería típica, aceitunas, ahí creo que es miel. Otro puesto también de quesitos, aceite de oliva. Aquí hacen churros justo frente a la entrada de la iglesia que está ahí. Y llegamos a la placita frente de la iglesia. Empieza el mercado de fruta y verdura. Venden todo: tomate, piña, lechuga, mucha fruta. Es como algo enroscado y después te lo ponen con lo que quieres ahí. Es dulce. Estamos buscando un sitio para tomar algo, que nos morimos de sed, hace un calor abrasador. Encontramos un bar aquí con un patio, está guapísimo. Santanyí, un pueblo rural
pero ahora vive del turismo. Ha conservado su autenticidad. Pueblo muy típico para la artesanía. Hay muchas cosas hechas a mano, ropa, souvenir, cestas, un poco de todo. Está muy cool el ambiente aquí. Acabamos de llegar a la primera cala que vamos a ver aquí de Mallorca. Hemos aparcado el coche aquí. Hay un montón de aparcamiento y es gratis. Vamos a descubrirlo. Llegando hay un parking y la playa es ahí. Llegando hace un calor tremendo. Playita. Estamos en Cala Llombar, es precioso. Ahí se ve, hay una roca donde te puedes poner para tomar sol, tirarte al agua, el pueblito ahí arriba, la bahía, una preciosidad realmente. Así que vamos a disfrutar. El agüita está calentita. Ahí al final está el hermano caminando, después iremos a ver ahí lo que hay. Vamos a ir a probar el agua. Riquísima, ¿eh? Vamos a ir a ver lo que hay por ahí. Hemos nadado hasta aquí. A ver ahí, subir la escalera, a ver lo que hay por ahí. El agua está tan caliente que nada si te entra calor ni refresca. De relax, tomando sol, disfrutando. Eso es el veranito en Mallorca, precioso. Acantilado y mucha gente disfrutando. Es muy bonito por aquí, pero el calor aprieta demasiado, es un calor extremo. Menos mal que tenemos aquí el agua cerquita. Muchísima gente disfrutando. Y por ahí arriba hay como unos senderos. Que hay otra zona para saltar y nadar por aquí, que es como una piscina natural. Está el sendero que lleva a la playa de nuevo. Se ve aquí, es que me encanta. Estoy enamorado ya de Mallorca y es la primera cala que veo. Es precioso, es muy diferente a Tenerife donde vivo y es realmente bonito. Mira que uno se va al otro lado del mundo buscando playas paradisíacas cuando las tenemos aquí a 3 horas de mi casa. Segunda playa del día, segunda cala. Estamos en Cala Santaí, que es la cala al lado del pueblito donde estamos, en Cala Figuera. La verdad que el calor es abrasador, ¿eh? Fuimos a un beach club a buscar una cervecita y tuve que hacer una cola de casi media hora al sol, era horrible. Acabamos de llegar, son las 5 de la tarde y es divino. Me encanta Mallorca, la verdad. He visto muy poco y me gusta muchísimo. Ahí está el parque y llegamos a la playita. Guapísima también, mucha gente, pequeñita pero genial. Cala Santañí, señores, Cala Santañí. Wow, qué rico es estar aquí. Eso sí son vacaciones, disfrute, verano en Mallorca. Ahora vamos a ir al súper, que está justo subiendo la escalera por esa parte, porque estamos sequísimos con ese calor. Me acabo de meter al agua y vamos a ir otra vez, que está buenísima. Let's go. Me he puesto la gorra porque no aguantaba más el sol ahí en la cara. Increíble. Aquí el agua es más turquesa. En el otro sitio, por lo visto, por el calor del agua, había como una alga. No se veía, pero era verdosa el agua. Y eso que normalmente la cala esa es turquesa. Aquí no, se ve más turquesita. Está muy guapa el agua. Riquísimo. 30 grados en el agua, 36 en el aire. Estamos en pleno verano, caluroso en Mallorca. Después de un día intenso de playa en las calas, guapísimo, hemos venido a la piscina del apartamento donde estamos, aquí en Cala Figuera. Está en la sombra, pero con el calorcito creo que me voy a dar un bañito. Vamos a ver un poquito los alrededores. Hay como un edificio en construcción. Ahí está la bahía. Nuestro apartamento está por ahí y pues ahí se ve más el mar abierto. La piscinita. Sábado noche, estamos ready, ya estamos preparaditos, guapos para ir a cenar y a dar una vueltita aquí en el pueblito, súper relax. Estamos en el puertito del pueblo, estamos buscando un sitio para cenar, está todo full.
va a ser complicado, es en reserva, sábado noche, vamos a ver si conseguimos algo. Está muy bonito, las casas directamente ahí tienen su barquito, eso es nivelazo. Esta noche va a ser las fiestas ahí. Al final hay unas sillas, pues va a haber una orquesta, vamos a ver qué tal el ambiente. Ahora vamos a ir a cenar y después volvemos por aquí. Al final nos hemos venido a un bar y tenemos aquí, yo me he pedido una carne, él se ha pedido una hamburguesa gigante. Nos hemos venido a las fiestas del pueblo, de momento está todo callado, hay un montón de gente, la gente bebiendo ahí. Ahí se ve como una orquesta, pero está silencioso. No sé si es que es una pausa o va a arrancar ahora, pero es un poco raro.